Ciertas funciones en C++ tienen una forma particular de programarse. Se usan patrones recurrentes en la programación de estas funciones y básicamente hay que tener ciertos cuidados. Vamos a ver ejemplos de funciones como constructores, operadores de asignación, operadores de bracket, este, así como métodos que son sensibles a si se trata de un objeto que es un L value o si es un objeto que es un R value. ¿Okay? Entonces, comencemos por lo más simple de todo. Si tenemos una clase que se llama vector, ¿ok? Una de las formas, que este vector no es template, vamos, es para mantenerlo simple, vamos a asumir que es un vector que contiene 6 número de doubles, ¿ok? Entonces, la programación más parecida a C utilizaría esta opción, la opción de declarar data como un puntero a double. Pero creo que ya habíamos hablado de que este asunto de que data apunta a un double no se entiende claramente si es que apunta a un double o si es que apunta al primer double de un arreglo contiguo en memoria. ¿Ok? Entonces habíamos hablado de que este era un problema sintáctico heredado de C y que pues en realidad no deja clara la intención de la definición de este miembro de datos. Por supuesto que si nos damos cuenta que la clase es un vector, entonces ya tenemos cierta semántica en nuestra cabeza y entonces podemos deducir de que data va a ser un puntero o un arreglo. Ok, este uso de punteros crudos no es lo mejor. Es más conveniente utilizar punteros inteligentes como el unique pointer que viene con el C++ estándar. Ahí lo que le decimos es que esto data entonces va a ser un puntero inteligente a un arreglo de doubles. ¿Ven? Aquí sí podemos decir que es un arreglo. ¿Ok? La semántica de unique pointer es que solamente puede existir un unique pointer apuntando a unos datos. ¿Okay? No, los datos no pueden ser compartidos. ¿Okay? Bien. Veamos ahora algunos constructores. Primero, veamos que estos constructores están declarados explícitos. La razón de que son explícitos, ya hemos hablado antes de esto, pero para reiterar, básicamente lo que no queremos es que se construya a nuestras espaldas, o sea, sin nosotros darnos cuenta, un vector a partir de un size t. Si nosotros si nosotros no ponemos explicit y tenemos un size t donde se espera un vector, entonces el compilador nos puede generar un objeto vector a partir de un size t y eso no tiene sentido. ¿Okay? No tiene sentido porque un size t es un tipo de entero, entonces no tiene sentido. Viendo entonces
Si le pasamos un solo parámetro de tipo sizeT, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el tamaño en la variable size y vamos a crear un arreglo de tamaño size y se lo vamos a asignar al puntero inteligente. Una vez que tenemos eso, vamos a inicializar todos los elementos de ese vector con 0.0. Ese es el primer vector, el primer constructor de vector. El segundo constructor de vector arranca con recibiendo una lista inicializadora de tipo double, o sea, cuyos elementos son doubles. Una lista inicializadora es cualquier lista que esté de números que esté dentro de corchetes, curly corchetes. ¿Okay? Y aquí lo que vamos a hacer es copiar el tamaño, definir los datos, o sea, definir el arreglo con base en el tamaño de la lista y guardar el tamaño preguntándole a la lista cuál es su tamaño. Luego de eso, pues vamos a tomar un iterador y que lo vamos a tomar del inicio de la lista y vamos a hacer un for donde vamos a estar accediendo a los elementos de la lista inicializadora a través de el iterador iter, ¿verdad? Que lo vamos a ir referenciando acá y lo vamos a ir incrementando junto con el índice también al final de cada for. Aquí se podría también haber usado un algoritmo, el algoritmo copy, en vez de tener que armar nuestro propio for. Eso queda como una tarea, que eso se los dejo como una sugerencia, que siempre es mejor utilizar algoritmos que utilizar nuestros propios ciclos. Bien, después tenemos el constructor copia, que es necesario definirlo nosotros porque la clase vector tiene un elemento que es un unique pointer, y los unique pointers no se pueden copiar. Entonces no podemos dejar ¿cómo se llama? El constructor copia que se copie así no por default, porque eso no se puede hacer. No está definido el constructor copia para el unique pointer. Entonces nosotros tenemos que inicializar el vector de otra forma, y la forma como se hace es creamos otro vector, otro arreglo de doubles, ¿okay? Y luego le copiamos los elementos de el vector que se recibe aquí por referencia constante, ¿sí? Finalmente, para ver el cuarto constructor que tenemos, sería un constructor que se hace a partir de un objeto temporal, ¿sí? Y este objeto, que aquí lo llamamos RHS, que significa right hand side, digamos, vamos a tomar el tamaño a partir del right hand side y vamos a hacer un movimiento de los datos del right hand side hacia data. Vean que eso sí se puede hacer. Y data no es un vector, conste, nótese esto. Data es un puntero inteligente. Entonces es una clase, data es una clase, ¿ok? Que tiene definido
un constructor de movimiento, el cual es invocado cuando data se topa con un R-value de otro unique pointer a su derecha. Entonces aquí estamos haciendo un movimiento de el unique pointer a nuestro unique pointer, ¿sí? Y finalmente, para que el otro objeto, el objeto que recibimos, no se vaya a borrar ni nada, entonces, y para ser consistente con el move, ¿okay? El move va a hacer que el otro puntero inteligente quede apuntando a null pointer, y por lo tanto, pues para ser consistente también la variable size del otro vector la vamos a poner en 0. Esa sería como la programación más tradicional de un move constructor. Ok, ahora vamos a ver los operadores de asignación, pero eso sí, vamos a estar utilizando los punteros inteligentes. En particular, vamos a estar usando el unique pointer. Ok, no nos vamos a meter a usar punteros crudos cuando podemos usar un puntero inteligente. Ok, entonces tenemos dos operadores de asignación. Ok, uno recibe una referencia a un vector const, y la referencia es el value, ¿ok? El otro recibe una referencia a un R-value de tipo vector, ¿ok? O sea que en este caso estaría recibiéndose un objeto temporal el cual no tiene nombre, no le podemos tomar su dirección. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos en el primer caso, para hacer la asignación, o sea, la operadora asignación que copia? Tenemos que, primero que nada, copiar asegurarnos de que tenemos nuestro tamaño, el tamaño del vector que tenemos va a ser igual al tamaño del vector original. ¿Ok? Y luego de eso vamos a llamar al método reset del puntero inteligente, pasándole la nueva memoria dinámica que tiene a la cual tiene que apuntar. ¿Okay? Aquí estamos pasando de una vez el tamaño de esa memoria dinámica. Y el reset lo que hace es que libera la memoria a la cual apuntaba antes data. Y ahora, de ahora en adelante, data va a apuntar a la nueva memoria. ¿Okay? Una vez que eso está, entonces lo único que tenemos que hacer es hacer un ciclo acá para ir copiando los elementos uno por uno del otro vector a este vector. Y al final retornamos estrella dis, que es una referencia a vector. En cuanto al operador de asignación que funciona por movimiento, entonces lo que tenemos más importantemente es, una vez que copiamos el tamaño, es hacer un swap, ¿ok? Es modificar, ¿verdad? O sea, tomar el data, o sea, el puntero inteligente, y hacer un intercambio, pasarle al otro vector temporal, el RHS, pasarle mi puntero inteligente y que el RHS nos pase su puntero inteligente. De esa forma, la memoria para que nosotros antes éramos responsables, ahora va a ser asignada al objeto temporal que está recibiéndose por RHS. Y nosotros vamos ahora a obtener el puntero inteligente que antes estaba en RHS. Por eso se llama swap, porque es un intercambio. ¿Okay? En este caso ven que no se está copiando, los elementos no se copian. O sea que si
el vector tuviera 1.000.000 de elementos, aquí lo único que se está haciendo es intercambiando los valores de los punteros inteligentes, no estamos copiando el 1.000.000 de objetos que podrían haber. Entonces esto es una operación sumamente rápida. Por eso si no necesitamos copiar, es suficiente con mover. Siempre que podamos mover, hay que buscar eso. El operador bracket de corchetes cuadrados está limitado por lenguaje a recibir solo un parámetro, pero el parámetro puede ser de cualquier tipo. En este caso, digamos, cuando le pasamos un entero, esto nos permite tener acceso a un elemento particular del vector. Entonces, por eso es que hacemos data sub i y eso es lo que retornamos, ¿verdad? Igualmente con este otro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Y cuándo se invoca uno, cuándo se invoca el otro? Bueno, esto ya debiera de ser algo muy trivial. Ahora, viendo otro operador corchetes cuadrados, aquí lo que le podemos enviar es un rango. El rango es una clase que hemos creado nosotros mismos y en donde uno le pasa el primer índice y el último índice que queremos que nos retorne un vector a partir de esos índices, y ese range lo pasamos al operador, creamos un vector temporal ahí, luego hacemos un for, un ciclo donde vamos copiando de nuestro vector interno al nuevo vector res y luego retornamos res. Entonces aquí creamos un subvector a partir de un rango de índices consecutivos. Otra opción que tenemos es que el operador bracket reciba un conjunto de índices. Esto ya lo que significa es que no tienen que ser contiguos, pueden ser completamente en cualquier orden, sin ser contiguos, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que entramos a un for, hacemos una iteración y vamos extrayendo cada elemento del set y hacemos una de referencia, lo almacenamos en un index y hacemos acceso al elemento de datos que están en ese index. ¿Okay? Es importante distinguir entre los L values y los R values. Podemos introducir estos conceptos diciendo que los L values nacieron, el término L value nació para representar aquello que se podía colocar al lado izquierdo de un operador de asignación, mientras que los R values no se podían colocar en el lado izquierdo. O sea, las asignaciones se pueden hacer hacia L values, pero no hacia R values. También se puede ver esto como objetos temporales, por ejemplo, objetos temporales que no tienen identidad. Si un objeto es un R value, entonces lo que la forma como vamos a usar este objeto es usar su contenido. Debido a que los R values no tienen identidad, pero tienen algo importante, y es que pueden ser, en vez de copiados,
pueden ser movidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. En el caso de los L values, se usa la identidad del objeto, o sea, su ubicación en memoria. Los L values tienen identidad, pero no pueden moverse, solamente pueden copiarse. Por ejemplo, operando sobre L values y R values. Aquí tenemos una clase widget con un objeto W que construimos pasándole tres números. W tiene identidad, hay un nombre, ¿ok? Podemos ubicarlo en memoria, tiene ubicación en memoria y podemos, o sea, podemos saber esa ubicación en memoria. Por lo tanto, W es un L value y no es un objeto temporal. A este W, si yo le invoco el método data, entonces lo que voy a obtener del lado izquierdo va a ser una copia de estos datos. Pero en este otro, makeWidget es una función que retorna un widget. Entonces retorna un objeto el cual no tiene identidad. O sea, no tenemos un nombre. No podemos identificarlo. ¿Okay? Es un objeto temporal que es creado acá y sobre el cual le enviamos el método data. En este caso, entonces, lo que queremos hacer es hacer un move. Queremos mover los datos del widget temporal, los queremos mover a la variable del lado izquierdo. Ve que esto es lo que tiene sentido. No queremos copiarlo porque no tiene sentido copiar de algo que es un objeto temporal y va a ser destruido. Tiene sentido mover el objeto temporal. ¿Okay? Ahora sí, ¿cómo hacemos para, creando la clase widget, definir qué se debe hacer cuando un objeto de la clase widget es un L value o cuando un objeto de la clase widget es un R value? Pues hay una sintaxis muy sencilla. Aquí vemos que tenemos dos métodos data. El primero tiene un solo ampersand. El segundo tiene dos ampersands. Entonces, el primero va a ser invocado solamente para los objetos widget que también sean L values. Y entonces, lo que va a retornar el método, va a ser una referencia a los valores, los valores es un vector de puntos flotantes. Mientras que en el caso de los widgets que son R values, entonces lo que tenemos que hacer es declarar el tipo de retorno como un data type ampersand, doble ampersand, para indicar que es un R value, que estamos retornando un R value. Y en lugar de simplemente retornar una referencia a los valores, vamos a más bien preparar los valores haciéndole un cast a R value para que entonces al recibirlo se invoque
operador de asignación que utiliza el movimiento en vez de la copia. ¿Y cuál operador de asignación estamos hablando? Bueno, los operadores de asignación que estén definidos para el template vector. Entonces, resulta que para el template vector tenemos operador de asignación que asigna que copia, y tenemos un operador de asignación que mueve. En el caso de los widgets que son R-values, vamos a mover. En el caso de los widgets que son L-values, vamos a copiar. O sea, aquí nuevamente, en el primer ejemplo, vamos a copiar porque tenemos un L-value, y en el segundo ejemplo vamos a mover porque no tenemos un L-value, tenemos un R-value.